Hola, vamos en esta oportunidad a hacer un trabajo con el siluetado de cabello para esta imagen. Es una imagen que está en fondo blanco, vamos a selección, sujeto. Entonces, como es una herramienta inteligente, lo que hace es que rápidamente selecciona, identifica la silueta o el contorno de la imagen. A continuación vamos a verificar que esa silueta esté bien hecha con lazo. Aquí el atajo es L, con lazo a mano alzada puedo ir detallando el borde de esa silueta. ¿Va? Con Shift Zoom, aquí aparece Shift, entonces el cursor aparece un más, y con Alt resto en caso de que necesite restar. Por ejemplo acá, digamos que me desvíe el contorno, entonces con Alt resto y con Shift sumo, aquí con Alt resto y acá verificando con Shift Zoom. Pues trato de ir o de hacerlo lo más cerca posible al contorno de la figura. Digamos que verificado eso, acá me encuentro que hay unos detalles por mejorar. Con Shift Sumo y aquí con Alt resto. En este caso también necesito hacer una resta de la selección. La idea es que no quede blancos ensuciando la imagen, que tenga una silueta lo más limpia posible, y para ello acá vamos haciendo el contorno rápidamente por todo el bordecito de la figura. Observen que si de pronto debo detallar cositas, pues básicamente con Shift y con Alt voy sumando o restándole a esa selección. Esto lo estoy haciendo con mouse a mano alzada, pero pues, obviamente lo pueden hacer con pluma o borrando directamente o con la herramienta que ustedes consideren más apropiada o que mejor se les preste. Listo, digamos que tengo ya esta figura silueteada y verificada. Vamos a selección, modificar, contraer y vamos a contraer un píxel. ¿Cierto? Aquí está. Control Z para mirar el efecto y Control Shift Z para devolverme el paso siguiente. Contraje un píxel. Eso me va a ayudar a definir mejor el contorno de la silueta y evitar posibles mugres del fondo original o contaminaciones pues, de ese blanco. Paso seguido vamos a selección, seleccionar y aplicar máscara, el atajo, Control Alt R. Entonces es posible que a usted le aparezca algo así y aquí pueden cambiar la vista, ¿cierto? Pueden poner cualquiera de las visualizaciones, aquí en superponer, en negro, en blanco. A mí pues me gusta por contraste, me gusta que se visualice en blanco y negro. Aquí lo ven. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener un fondo todavía denso, remosqueado. Entonces voy aquí a redondeado y vamos a redondear esa selección. Observen cómo redondea. No le pongo mucho efecto, le pongo por ejemplo por acá un 10 puntos, digámoslo. Entonces redondea esa selección y fuera de eso lo va a hacer un desvanecido que puede ser de 0.7 píxeles. Aquí, 0.7. Entonces tengo una selección suavizada, redondeada y fuera de eso con un pequeño desvanecido, cosa que se funda con el fondo final. Vamos OK y Control J. Es decir, hice una copia ya de esa selección y aparece silueteada el contorno del personaje. Me paro en el fondo y voy a generar una nueva capa, aquí más. Esa capa la puedo llenar de un color contrastante, por ejemplo Alt suprimir, puede ser ese color verde que tengo ahí, o el atajo Control suprimir también para llenar con el color del fondo. Con el color del fondo Control suprimir y con el color del frente Alt suprimir. Digamos que tengo esto, con el fin de revisar que la silueta esté en las mejores condiciones. Aquí tengo todavía un blanco original. Entonces con la herramienta borrador, el atajo es la E, borrador, tecla E,
puedo con Alt sostenido y clic derecho del mouse, si muevo el mouse izquierda o derecha, amplío o disminuyo el tamaño del pincel, aumento o disminuyo el tamaño del pincel, y también con Alt sostenido y clic derecho del mouse, arriba o abajo, puedo cambiarle el contorno a ese pincel, es decir, hacer que el contorno sea más rígido o menos rígido. Digamos que tengo un contorno acá en 85%, ¿cierto? Y en este caso aparece con una opacidad del 20%. Entonces por teclado, con la tecla 0, lo llevo aquí al 100, miren, ya aparece sólido. Puedo seguir cambiando el tamaño y cuando lo tenga pues en el tamaño que quiero, le paro en la capa de la silueta aquí y borro efectivamente ese excedente. Puede ser ahí, puede ser por acá arriba había visto otro blanquito que se había metido, aquí está bien, podría pues mejorar ese pedacito y listo, digamos que lo tengo en las condiciones que quiero. Pero observo que me quedan unos blancos entre los cabellos, ¿sí? Me voy a concentrar en eso. Como esta capa de la silueta, recuerde que me metí un píxel, entonces dañé el contorno original de los cabellos. Para eso me paro en la capa del fondo y voy a hacer una bomba, aquí una bombita, ¿cierto? Una bomba, un globo, parado en la capa del fondo, control J, aquí. Ni siquiera tuve que visualizarla, simplemente pues desde acá lo puedo hacer y quito la vista de la capa de lleno y la vista de la capa de la silueta. Entonces obtengo ya la visión de lo que seleccioné con ese globo o con esa bomba. Y voy a tener el contorno original de la fotografía. ¿Con qué fin? Con el fin de ir a los canales y en los canales determinar cuál de los colores tiene mayor información, si el color rojo, el color verde o el color azul, perdón, en esos canales, rojo, verde o azul. Veo que el azul, el canal del azul, tiene más información. Entonces lo que hago es que copio ese azul aquí, lo arrastro y lo copio acá. Y luego vamos a imagen, ajustes, niveles y puedo contrastar, acá puedo contrastar esa información. El truco es tener un contraste muy alto entre blancos y negros. Si observamos, aquí todavía hay como unos grises suavecitos. Este es el blanco muy contrastado y aquí hay unos pequeños grises dentro del cabello. Y si miramos el histograma, observen que acá también hay una línea. Esa línea significa que hay información que puede ser del 1, el 4, el 3, el 6%, donde va a ensuciar esa selección. Entonces lo que debo hacer también es meterme aquí un poco para, observen, para contrastar más esos cabellos que hay ahí. El medio tono me sirve para rescatar información que considere importante o no de esos cabellos. Entonces, mientras más contraste tenga, mejor, porque va a ser más limpia la selección. Digamos que lo tengo acá. Con control sostenido, observen, con control sostenido cambia el cursor y me permite hacer una selección ponchando sobre el canal del azul. Aquí, ahí está. ¿Qué hizo? Seleccionó toda la información de ese canal. Control 0 para dar lupa a todo en la mesa de trabajo. Y acá me aparece seleccionado el sujeto. Si de pronto les aparece a ustedes seleccionado de esta manera, significa que seleccionó fue el fondo. Entonces muy fácil, invierto la selección, ¿cierto? Selección, invertir la selección y ya selecciono la parte interna o el objeto, o Control Shift I, que es el atajo, selecciono el fondo o el objeto, el fondo o el objeto. En este caso pues el objeto, y acá puedo borrar ya el canal alfa, ya cumplió su función, lo elimino y voy a las capas, y en las capas, en la capa donde tengo el globito aquí, Control J. ¿Qué acabé de hacer? Una copia de esa selección. Por consiguiente, borro también la capa donde está el globito, activo el color del fondo y verifico que esos cabellos estén ya depurados. Aquí activo la capa 1
donde está la silueta, y con borrador en esa silueta voy a eliminar de la silueta los blancos que están contaminando las partes internas de ese cabellito. Aquí está. Bien. Digamos que he hecho esto. Si yo quisiera depurar más estos cabellos, puedo coger a esta capa, darle una copia, ¿sí? Y a esa copia darle multiplicar, colocarla debajo, y a esta de acá, que la voy a fusionar con la silueta, porque si observan, miren lo que pasó. A la capa de la silueta le quité esta información original, ¿cierto? Porque la tengo en la capa de los cabellitos. La fundo con la silueta, esta, control E, le puedo dar aquí silueta, el nombre ya, silueta, ¿cierto? Y a esta le puedo colocar auxiliar cabellos, auxiliar cabellos. ¿Con qué fin? Con el fin de pronto de depurar mejor y tratar de que esos blancos se pierdan más. Entonces voy a la silueta, que quedó mal escrito, silueta, ahora sí, con borrador, aquí borrador, le voy a dar un suavizado al borde y con una opacidad del 20%, la tecla 2, el atajo para el 20%, y puedo entonces borrar, miren, borrar esas pequeñas zonas con cuidadito, voy ampliando y midiendo el tamaño. Entonces voy a hacer que esos blancos se mimeticen más allí, no queden como real. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que deje ver la capa auxiliar cabellos que está con el modo fusión multiplicar. Si miramos, esto es lo que está pasando. Miren, acá en silueta, aquí estoy borrando suavecito un 20% la silueta, acá, mírenlo, el contorno original, ¿cierto? Y al borrar ahí, lo que ocurre es que cuando activo la capa auxiliar cabellos que está en modo fusión multiplicar, va a dejar ver esos cabellos, digamos, traslapados con ese fondo. Ahí está. Entonces tengo los cabellos ya mucho más definidos, mejorados. Y por último, lo que puedo hacer es que vamos a rescatarle la sombra a esos pies, ¿no? Observen la sombra original, esta sombra original la puedo rescatar. ¿Cómo? Voy a hacer aquí una selección, control J, es una selección libre, la llevo sobre la capa del color de fondo y en esa selección, que la voy a llamar sombra, voy a darle el modo fusión multiplicar. ¿Qué ocurre? Observen que automáticamente el blanco se transparenta y me rescata la sombra original de los zapatos. Ahí está. Si de pronto quisiera, esta pues la voy a llamar fondo color, digámoslo así, fondo color, ¿cierto? Si quisiera una sombra adicional, entonces aquí sombra auxiliar, la puedo recrear. Es una capa nueva, recreo acá, hago una selección de área, voy a buscar un color con la misma gama del verde, pero acá en una gama ya con un verde más oscuro, y al suprimir, ¿cierto? Es el atajo. Hecho eso, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y acá vamos a darle de pronto mayor énfasis a que esos bordes se difuminen como una sombra. Voy a borrador y empiezo a detallar por o hasta dónde quiero yo que vaya esa sombra, algo como esto, por ejemplo, algo así, ¿cierto? Aquí ya al 100% ya borro los excesos, los excedentes, de pronto algo como esto, ¿sí? Y vamos a darle multiplicar para que se transparente con el fondo y opacidad, darle mayor realismo, de pronto algo como esto, ahí está.
tenemos nuestra sombra auxiliar que de pronto le va a dar mayor realismo a esa figura. Bien, espero les haya aportado y nos vemos una próxima. Hasta pronto.